Bien, buenas tardes, jóvenes a todos. Tengan ustedes buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas buenas tardes, doctor. tardes, buenas tardes. Buenas noches, doctor. Hola Jackie, estoy viendo tu nombre y me he olvidado de vos. Ay, ¿por qué se ha olvidado de mí, doctor? Ahorita me estoy acordando. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, doctor. A ver, he pasado también el link por el grupo porque WhatsApp. en realidad no solamente están los chicos de derecho, sino también en otra página distinta están los de ICO y en otra página distinta están los de administración. Ajá, Entonces, si me voy ajá. a tomar el tiempo de abrir tres materias en plataforma Moodle, vamos a perder por lo menos de 7 a 8 minutos. Ya, de todas maneras, en derecho, en DSJ está en plataforma Moodle también el código, ¿listo? Bien, vamos Está bien, a doctor, gracias. ir recordando, vamos a compartir lo que habíamos abordado en la anterior clase. Decía que era interesante el tema porque acá vamos a aclarar muchas de las dudas que algunos de ustedes, alguna compañera, nos había estado preguntando en las anteriores clases. Acá es donde tienen que preguntar jóvenes, ¿ya? Mientras se van conectando todos y a manera de retroalimentar lo que habíamos estado conversando, abordamos el tema de la legislación boliviana del trabajo como un temita cortito previo a ver los contratos de trabajo. Y habíamos establecido que nuestra legislación laboral, la que actualmente se encuentra vigente en Bolivia, pues había sido promulgada mediante decreto ley en primera instancia el año 1939, para ser más precisos, el 24 de mayo. Posteriormente, 3 años después, fue elevada a rango de ley el 8 de diciembre de 1942 y a partir de ahí hasta la fecha, aproximadamente casi 80 años, nuestra Ley General del Trabajo sigue vigente, por tanto, en aplicación actual. Les había comentado que en su momento, los años 39-40, nuestra legislación laboral fue catalogada como una de las más modernas y las más completas en Latinoamérica. Y lógicamente les había dicho que si bien la coyuntura del 39-40 era totalmente distinta a la coyuntura laboral actual, Bolivia no ha tenido la oportunidad de poder actualizar su legislación laboral. Sin embargo, si en su momento nuestra ley fue catalogada como una de las más modernas, una de las más dinámicas y completas de Latinoamérica, hoy por hoy no voy a decir que goza, voy a decir adolece de algunas deficiencias. Dos de las más marcadas deficiencias que podemos identificar en la Ley General del Trabajo son la excesiva dispersidad de normas y la falta de amparo a varios sectores laborales, ¿no? Ausencia de sectores laborales. Cuando hablamos de la excesiva o la de dispersidad de normas, estamos hablando de que si ustedes tienen a la mano y ya han adquirido la Ley General del Trabajo, el solo hecho de revisar el artículo 1 de la ley, fíjense que después del artículo preciso que dice artículo 1, van a encontrar una serie, una fila larga de varias normativas laborales traducidas en resoluciones ministeriales, resoluciones supremas, decretos supremos, haciendo una larga fila. Eso nos demuestra que la legislación laboral hoy por hoy está bastante dispersa. No está en la Ley General del Trabajo toda la normativa laboral compilada. Tenemos fuera de la Ley General del Trabajo normas sueltas como decretos supremos, el 28699 lo habíamos conocido también llamado el decreto de la estabilidad laboral,
el Decreto Supremo 0495, el Decreto Supremo 0496, resoluciones ministeriales que tienen que ver con derechos laborales. Existen leyes sueltas fuera de la ley general y la ley del funcionario público, como las de los permisos especiales por matrimonio, por luto, por tener un hijo menor de 12 años enfermo, para el examen de la próstata para los varones, para el examen de Papa Nicolau o mamografía para las mujercitas, o sea, toda una serie de normativas dispersas, no están compiladas, no están sistematizadas y ordenadas en la Ley General del Trabajo. De ahí que se identifica una de las deficiencias actuales, debido a que nuestra legislación tiene una antigüedad, una data de casi 80 años. Ausencia de sectores laborales. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar a delinear desde acá. No todos los sectores laborales, no todos los rubros, los gremios laborales se encuentran al amparo de la Ley General del Trabajo. Dicho en otros términos, no todo el universo de trabajadores o de personas que cumplen un determinado trabajo se encuentran bajo la protección de la Ley General del Trabajo. Ya, esa es una de las deficiencias que se ha identificado, que se ha advertido. De ahí que, si ya la compañera está escuchándonos, de ahí que el régimen laboral establecido en la Ley General del Trabajo no va a proteger a todos los sectores laborales, es decir, sector público, hospitales públicos, gobernaciones, con un asterisco, alcaldías, ministerios, contralorías, fiscalías, tribunales de justicia y todo aquello. Las entidades públicas, por excelencia y en gran mayoría, si no tienen una ley específica, por ejemplo, no están amparadas por la Ley General del Trabajo. Están bajo el régimen de la ley, el Estatuto del Funcionario Público, la Ley 2027. ¿Quiénes están protegidos por la Ley General del Trabajo? Ahí está, campo de aplicación. ¿Ya? Por excelencia, están protegidos bajo el paraguas, bajo el manto protector de la Ley General del Trabajo, los trabajadores que trabajan en el sector privado, en la empresa privada. Están protegidos por la Ley General del Trabajo los trabajadores que prestan servicios en empresas e instituciones públicas descentralizadas. Por ejemplo, CEMAPA, Empresa Pública Municipal Descentralizada. EMSA, también descentralizada. EMABRA, la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa. Después, CEMAPA, EMABRA, EMSA. Obras públicas de acá de la Alcaldía del Cercado, porque son trabajadores operativos, manuales, podría decirse. Desde ya, este sector, además del sector minero, que no sea cooperativista, los choferes asalariados, a ver, ¿quiénes más estarían bajo la Ley General del Trabajo? Los futbolistas profesionales, aquellos que pertenecen a la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, también desde el año 93 están bajo el amparo de la Ley General del Trabajo, ¿ya? Los trabajadores bancarios de la ley de las entidades financieras, Ley General del Trabajo. BOA, aunque sea una empresa pública estatal estratégica, el régimen laboral que tienen los trabajadores está bajo el manto de la Ley General del Trabajo. Entel, por así decirlo. Entel es una empresa pública también estratégica del Estado, pero el régimen laboral que tienen los trabajadores es la Ley General del Trabajo. ¿Por qué? Porque Entel, por así decirlo, tiene un marco normativo que se denomina el Convenio Lago. Y el Convenio Lago está regido por la Ley General del Trabajo, ¿ya?
Ese es el campo de aplicación de la Ley General del Trabajo. ¿Quiénes están al amparo de estos? Ahora bien, ¿quiénes no están dentro del amparo, dentro de la protección de la Ley General del Trabajo? Por excelencia, entidades estatales a excepción de las que hemos nombrado, ministerios, órgano ejecutivo, órgano legislativo, el órgano judicial se rige por otra norma, gobernaciones, contraloría, el sector de la salud pública, es decir, Hospital Viedma, Hospital Cochabamba, todo lo que sea salud pública. Porque hay que diferenciar, chicos, que los trabajadores y el personal de la seguridad social están también bajo el amparo de la Ley General del Trabajo. ¿De quiénes estoy hablando? Caja Nacional de Salud es Seguridad Social. Caja Cordes, Seguridad Social. Seguro Social Universitario, Seguridad Social. La Caja del Chofer y del Transportista, Seguridad Social. La Caja de Salud de Servicio Nacional de Caminos, Seguridad Social. La Caja de Salud de la Banca Privada, Seguridad Social. Caja Petrolera de Salud, Seguridad Social. Todo lo que lleve el término caja pertenece al rubro de la seguridad social y todos, tanto personal médico, enfermeras y sector administrativo de las cajas de salud, pertenecen a la Ley General del Trabajo. ¿Cuál es la diferencia con el otro sector público de salud? Hospital Clínico Viedma o Complejo Hospitalario Viedma son del sector público de salud, por tanto son servidores públicos. Hospital Cochabamba, servidores públicos. Todo lo que lleve hospital pertenecen por lo general al sector público. Por tanto, no solamente pueden estar regidos por la ley 2027, sino también el sector salud público está regido por la ley 3131, que es el Estatuto del Colegio Médico de Bolivia, por el Estatuto del Trabajador en Salud, es una normativa especial. Quienes están regidos además por la ley 2027 denominada Estatuto del Funcionario Público, los que trabajan en las gobernaciones, los que trabajan en las alcaldías, pero de la categoría de profesional 1 hacia arriba hasta el alcalde, ¿ya? De profesional 1 hacia arriba. De profesional 1 hacia abajo han vuelto nuevamente desde el 2012 a la Ley General del Trabajo. Ya vamos a ver quiénes son estos. De profesional 1 hasta el portero, hasta el último portero de las alcaldías, capitales de Bolivia, más el Alto, y ahora se han incorporado Quillacollo y Sacaba, pertenecen ahora nuevamente a la Ley General del Trabajo, pero con esa categoría, de profesional 1 hasta el último portero, son Ley General del Trabajo, y de profesional 1 hasta la MAE siguen siendo servidores públicos. Las Fuerzas Armadas tienen un régimen especial que es la Ley General de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional. La Policía Boliviana está también fuera de la Ley General del Trabajo porque está regida por la Ley Nacional de la Policía o la Ley de la Policía Nacional del Estado Plurinacional. ¿Estamos? El magisterio, por así decirlo. El magisterio, conforme el Código de Educación y la famosa ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez, también goza de un régimen especial, ¿ya? Y todos aquellos sectores que no se encontraren bajo la Ley General del Trabajo y que estuvieran regidas por normas especiales. ¿Estamos? Ese es el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Es decir, una de sus grandes deficiencias identificadas es que no protege, si vale el término, a todos los que realizan un trabajo en general, sino que hay un régimen específico que está bajo la Ley General del Trabajo y hay otros rubros o sectores laborales que están bajo la Ley 2027, bajo la Ley de las Fuerzas Armadas, la policía, el magisterio, el sector público de salud,
y muchos otros que están generalmente regidos por la ley 2027 del funcionario público. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada, chicos. Doctor, Adelante. Todo Cristian. Adelante, adelante. No, se entiende, está todo claro. Adelante. entonces, doctor, como usted dice, evidentemente, como usted dice, el hospital de clínicas y el obrero no están asegurados y es de ahí los contratos eventuales que dan solo de 3 meses, que no pasan de 3 meses y nunca dan un ítem fijo. En el sector salud, que es un sector también especial, que no es seguridad social, estamos hablando del sector público de salud, ¿no? El tratamiento es ciertamente distinto. ¿Por qué? Porque hay ítems llamados así para pasar a planilla fija que dependen del Ministerio de Salud. Hay ítems en determinados cargos que, de los cuales está a cargo el SEDE mediante la gobernación. Y hay ítems, según el nivel de competencia, ya sea municipal, departamental o del nivel central de Estado, del que se hace cargo la alcaldía municipal de la determinada capital. Entonces, cuando hablamos de contratos eventuales, que enseguida vamos a entrar a ver los contratos de trabajo, estamos hablando de que estos contratos eventuales van a financiar el pago de salarios y la carga social con recursos de inversión. Los recursos de inversión están regidos por un específico decreto supremo que establece y regula la forma de gastar esos recursos. Más ahora, que ustedes saben bien que el gobierno central ha emitido normativas desde marzo por esto de la pandemia del COVID-19, que ha dado en cierto modo carta libre a las entidades públicas como a las famosas ETAs, ¿no? Como alcaldías, gobernaciones, para poder disponer de recursos y poder contratar personal, pero de carácter eventual. El término de 3 meses en materia laboral es un término bastante común, ya bastante típico conforme vayamos a ver. Entonces, el sector público de salud, estoy diferenciando de la seguridad social, ya, de la seguridad social, el sector público de salud como aquellos trabajadores que están protegidos por el Estatuto del Funcionario Público, servidores o funcionarios públicos, tienen una gran diferencia con aquellos que están protegidos por la Ley General del Trabajo. Ejemplo marcado. Los que están bajo la Ley General del Trabajo, a momento de romperse la relación laboral, finalizar la relación laboral, darse una renuncia voluntaria, presentarse un despido injustificado o finalmente una jubilación, todos aquellos que estuvieran protegidos por la Ley General del Trabajo reciben beneficios sociales, ganan un dinero plus por el tiempo de trabajo prestados a favor de la institución o de la empresa. En cambio, los que trabajan bajo el amparo de la ley del Estatuto del Funcionario Público y otras normas que tengan que ver con la función pública, a momento de romperse la relación laboral, no gozan de esos beneficios sociales. Gozan de su sueldo, aguinaldos o duodécimas de aguinaldos y algún bono, si es que hubiera, como los de los ministerios en el órgano ejecutivo, y nada más. Con eso se van. En cambio, los que están bajo la Ley General del Trabajo, ejemplo, comparemos dos sectores. Trabajadores de la función pública, a ver, la gobernación, como ejemplo. Resulta que un trabajador tiene una antigüedad de 25 años prestados en la gobernación de Cochabamba. Y un trabajador de la alcaldía en este momento que haya entrado a trabajar también a partir del 93, 94, 95, que es Ley General del Trabajo.
Cuando estos dos señores dejen su trabajo, este señor que trabaja en la alcaldía y que está en el sector operativo bajo la Ley General del Trabajo, por los 30 y tantos o 40 años de servicio que tiene, se va a ir con beneficios sociales. Solo por indemnización le van a tener que pagar, si trabaja 40 años, 40 sueldos, el promedio salarial de los últimos 3 meses, 40 sueldos. Si le deben aguinaldo, le van a pagar. Si le deben vacaciones, le van a pagar. ¿Ya? Le van a pagar todo. En cambio, al señor que trabaja en la gobernación, 18, 25, 30 años, lo único que le van a pagar al momento de irse es duodécimas de aguinaldo si le debieran. Incluso las vacaciones están ahora reglamentadas en las entidades públicas. Las entidades públicas, por recomendación específica de la Contraloría General del Estado, no debieran pagar vacaciones adeudadas en dinero. Debieran hacer que el trabajador o funcionario goce de esa vacación para posteriormente desvincularlo. Esa es la marcada diferencia entre quienes pertenecen al manto protector de la Ley General del Trabajo y al régimen laboral de la función pública. ¿Ya? Ahí está la gran diferencia. Unos tienen beneficios sociales y otros no lo tienen. La explicación doctrinal que da en su momento, que dio los legisladores, cuando por muchos años la lucha de los trabajadores estuvo centrada en que todos de manera general y universal sean protegidos por la Ley General del Trabajo, la explicación del Estado fue esta. Se concibe que los funcionarios públicos, los servidores públicos, son hijos legítimos del Estado. Esa fue la explicación. Son hijos legítimos del Estado y tienen, en base a la vocación de servicio del pueblo, la oportunidad sagrada, privilegiada de servir al pueblo, ¿no? Mayor oportunidad no puede haber, dicen ellos. ¿Cuándo han visto ustedes que un hijo le cobre a su padre? Fíjense, analicen esa explicación. ¿No? Los servidores públicos son hijos legítimos del Estado. ¿Y cuándo han visto que un hijo le cobre a su padre? Dice. En cambio, refiriéndose a los que trabajan bajo la Ley General del Trabajo para la empresa privada y otros sectores, dice, no, pues ellos son hijos adoptivos, que le cobren nomás pues a sus papás adoptivos. Y por eso el reclamo constante, cada día se ven noticieros, el empresariado boliviano está exigiendo, está pidiendo, está clamando que también se le dé oportunidades, que los derechos que se puedan emitir a favor de los trabajadores también se emitan a favor de los empresarios, de los empleadores. Entonces, cuando los empresarios imploran que se presente un equilibrio normativo, porque le dicen al Estado, oíme, así como le das derecho a los trabajadores, les das garantías, también danos a nosotros para poder continuar con la empresa, generar empleos, generar recursos y garantizar lógicamente los ingresos de nuestros trabajadores. Esa es la gran diferencia, chicos, entre quienes están dentro de la Ley General del Trabajo y de quienes más bien están fuera de la Ley General del Trabajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que está claro, ¿cierto? Bien. Lo que les acabo de decir hace un momento de que el empresariado, el empleador, le implora al Estado de que genere un equilibrio de oportunidades entre la parte empleadora y la parte trabajadora, recibe un nombre, porque es un fenómeno social de la globalización, la famosa flexibilización laboral. ¿Qué busca la flexibilización laboral? No vamos a decir figura nuevita en Sudamérica, pero sí una figura que recién va cobrando espacio, recién está intentando asentarse en el medio, porque en Europa
y en los demás países anglosajones, ¿no? Entonces, esto ya se ha dado. Los estados han promovido un equilibrio justo y razonable entre los derechos de los trabajadores y también las oportunidades y los derechos de los empresarios. En Bolivia, no. En Bolivia todavía, si ustedes se dan cuenta, desde la revisión de la Constitución Política del Estado y las normas infraconstitucionales, es decir, las que derivan de la Constitución, los derechos laborales están bastante protegidos, están bastante blindados, ya a favor de los trabajadores. A ese fenómeno, a esa súplica que hace el empresariado, el empleador, al Estado, de que genere un equilibrio normativo para que las oportunidades sean iguales, se conoce con el nombre de flexibilización laboral. Por eso el nombre de flexibilizar. ¿Sí? El marco normativo modificando parte de aquellos para que también el empresario tenga la oportunidad de poder crecer y generar más fuentes de empleo. ¿Ya? Ese es el ámbito de aplicación y la flexibilización laboral. Bien. Contratos. Doctor. Adelante. Adelante, adelante. Hola. Pero doctor, una pregunta. Doctor, ¿me escucha? Así es, así es. Adelante, Luciana. Hola. Hola, hola, te escucho. ¿Me escucha, doctor? Sí, 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 claro y fuerte te escucho. Adelante. Ya, doctor, pero en una época, no sé si se acuerda, creo que fue en el 2011, varios trabajadores demandaron a la empresa Coca-Cola porque no les habían pagado cierto sueldo por trabajos extras que ellos habían hecho. Ya. Pero de todas formas, la empresa ganó a los empleados, porque la empresa alegó que estos empleados solo estaban trabajando con un contrato de 5 meses. Entonces no le quisieron pagar el tiempo extra que ellos trabajaron ahí. Entonces le dieron prioridad a la empresa y no al trabajador. Y en muchas empresas pasa eso de la injusticia. Siempre gana el que más plata tenga, ¿no? Bueno, has dicho una palabra clave, ¿ya? La empresa alegó que ese grupo de trabajadores estaba con una relación laboral de un contrato a tiempo determinado, 5 meses, ¿cierto? Justo ahora que vamos a ver el tema de los contratos de trabajo, vamos a ver cuáles son las características particulares y privilegiadas, ¿sí?, para ciertos trabajadores dependiendo del tipo de contrato que tienen. Ahora bien, Coca-Cola, si ustedes se acuerdan, cuando vimos en los primeros temas, las áreas que guardan relación con el derecho laboral, se encontraban el derecho internacional público y el derecho internacional privado, entre otras. ¿Se acuerdan? Coca-Cola es una empresa multinacional, es decir, está acentuada y posesionada a nivel mundial. Y lo que hay que analizar en esta clase de contratos con empresas como Coca-Cola es establecer que por el derecho internacional privado, porque Coca-Cola es una entidad, una empresa privada a nivel mundial, por el derecho internacional privado, ¿cómo es que se están formulando los contratos? ¿Ya? Porque no se olviden que el contrato es un acuerdo de partes, un acuerdo voluntario entre las partes. Por tanto, no se obliga a nadie. Esto nos enseña a que hay que leer bien el contrato de trabajo que vamos a firmar o que vamos a elaborar para firmar con nuestros trabajadores, siendo la parte empleadora. Ahí están los de ingeniería comercial y los de administración. Y los abogados están para asesorar y advertir cuáles son las posibles contingencias que se podrían presentar en determinada relación contractual.
¿Ya? Hay que analizar. Es cierto, en Bolivia, la Constitución Política del Estado y demás normativa nacional e internacional protege el derecho de los trabajadores, pero no es una protección absoluta en tanto y en cuanto se revisen las condiciones contractuales que hayan podido firmar. Vamos a conocer ahora, en el tema de contratos de trabajo, cuáles son las características de cada uno de estos. ¿Ya? Para poder analizar, yo me voy a quedar con el ejemplo que hizo Luciana, ¿no? Sí, Luciana Echalat, con el ejemplo que puso Luciana para que terminado el avance de la materia en relación al tipo de contratos, vayamos a ver si la justicia falló en justo derecho o falló en injusto derecho. ¿Cierto? Vayamos a ver. Entonces, les decía que un contrato de trabajo, y nos van a ayudar los colegas de derecho, es un acuerdo entre dos o más partes cuyo objeto es la prestación continuada de servicios por parte del trabajador y el pago de una remuneración por parte del empleador como retribución a la prestación de estos servicios. En términos claros, el contrato de trabajo no es otra cosa que aquel acuerdo voluntario entre el empleador y el trabajador por medio del cual uno se compromete y obliga a prestar servicios a favor del otro y el otro se obliga a pagar una remuneración económica por los servicios que ha recibido, ¿cierto? Así lo vamos a manejar. Ahora, este contrato no constituye una mera, ¿cómo les digo? No constituye un mero acuerdo, un acuerdo informal, un trato que hicieron ahí. No. Cuando hablemos de materia laboral, tenemos que asumir el contrato de trabajo con la mayor seriedad posible. ¿Por qué? Porque el artículo 5, 6 y 7 de la Ley General del Trabajo establece que en materia laboral los contratos de trabajo, valga la redundancia, pueden celebrarse de manera escrita o de manera verbal. ¿Ya? Ojo, en materia laboral, ¿sí? Los contratos de trabajo verbales y escritos tienen el mismo valor legal. Por tanto, en materia laboral, como empresa, no podríamos alegar más bien, que el hecho de no haber suscrito un contrato escrito con nuestros trabajadores, esa relación no tendría valor legal alguno. ¿Ya? Más al contrario, el tener un contrato verbal con nuestros trabajadores es un poco desventajoso para la empresa. Entonces, la recomendación van a ser porque en materia laboral la empresa debe privilegiar la firma de contratos escritos. En ese sentido, solo en materia laboral, no sirve de pretexto el hecho de no contar con un contrato escrito con nuestros trabajadores, más al contrario. El trabajador es el aventajado, ¿ya? El trabajador es el aventajado porque él puede alegar lo que quiera. Puede decir cosas que incluso no pactó con el empleador, ¿ya? Y la norma dice que por el principio de la norma más favorable y del indubio pro operario, se le debe dar la razón al trabajador. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahora y desde ahora, no se olviden,
tanto ingenieros comerciales, administradores y menos los abogados, que en materia de derecho laboral, los contratos verbales tienen el mismo valor y eficacia legal que los contratos escritos. El mismo. Silvia está levantando la mano. Adelante. Doctor, buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Quería hacerle una consulta, doctor. A ver. Evidentemente es que todas las normas van en favor de los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un trabajador ha abusado de la confianza del empleador? En este caso le pongo un ejemplo. Yo dejo a cargo a alguien dejo a cargo a alguien para que pueda administrar o pueda atender una oficina. Entonces, y él aprovecha de que está ahí y, ¿cómo le puedo explicar? Utiliza accesorios de la empresa ¿Ya? o maquinarias de la empresa para hacer trabajos para él aparte, individuales, utilizando las máquinas, utilizando un sistema. ¿Ya? Si el empleador puede justificar o puede comprobar todo lo mal que ha actuado el empleado, el Ministerio de Trabajo en este caso puede estar a favor del empleador o sí siempre le van a creer a lo que dice el empleador. Ya. Muy bien. Vamos a asumir que esta relación laboral está regida por la Ley General del Trabajo, ¿ya? Porque por lo que me explica, es un sector privado, ¿no? Es un negocio privado. Bien. El artículo Sí, doctor. 16 de la Ley General del Trabajo, y esto adelantándonos a un tema que se llama extinción de la relación laboral, que lo vamos a ver quizás el día jueves. El artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 de su decreto reglamentario, por eso les había pedido que se compren la ley, establecen de forma clara y precisa cuáles son las causales de despido para aquellos trabajadores que incurren en cierta clase de faltas. Evidentemente, el ejemplo que nos exponen es un abuso de confianza, se adecua al incumplimiento también del contrato y además de actos contrarios al orden laboral, ¿cierto? La ley prevé que esa clase de actos son causales para poder despedir. Y si esos actos al mismo tiempo han generado daños y perjuicios a la empresa que se puedan cuantificar y, como la compañera dice, se puedan corroborar con prueba documental, el ministerio no va a proteger. El ministerio lo que sí va a observar bajo el nuevo orden constitucional es que la parte empleadora puede procesarlo, está en su derecho, ya sea en el ámbito interno de la empresa e inclusive iniciarle un proceso penal en la vía ordinaria. Pero mientras no exista una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada, es decir, una sentencia ejecutoriada que demuestre la culpabilidad del trabajador, ¿sí?, no lo va a poder despedir. Hoy por hoy la nueva Constitución y normativa internacional prevén una serie de garantías constitucionales. A ver, chicos, estamos a medio minuto de terminar. Pararé aquí la grabación y les vuelvo a pasar el link en un segundo. Lo voy a hacer por WhatsApp para que podamos continuar con esta explicación. ¿Listo? Está bien, doctor. Ya, por favor. Doctor, gracias.